Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a todos por estar conectados con nosotros en esta hermosa tarde de día viernes. Que el Señor les continúe bendiciendo más de lo que ya están bendecidos. Gracias por conectarse con nosotros este ratito que compartimos la palabra del Señor con respecto al tema de lo profético. Y realmente es una bendición poder aprender un poco más cada día con respecto a este tema que es tan importante, tanto para los que son llamados al ministerio profético como para los que ejercen de parte del Espíritu Santo un don de profecía, los que fluyen a través de un don, una unción profética, es muy importante, o incluso también para el resto del pueblo, para todo el pueblo es muy importante también tener conocimiento con respecto a lo profético, que nos ayude a estar entendidos, a tener un buen discernimiento y sobre todo también a no ser engañados, como dice la palabra del Señor, que dijo Jesús, como el Señor Jesús lo dijo, que vendrían muchos falsos profetas y a muchos iban a engañar. Entonces nosotros, ¿cómo nos curamos del engaño de los falsos profetas? Aprendiendo lo correcto, cómo es un verdadero profeta, cuál es la forma en la que se comporta, cómo es la enseñanza, cómo es la administración de un verdadero profeta de parte del Señor. Amén. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse, gracias a todos por el esfuerzo que hacen para servir al Señor. Quisiéramos entonces hoy hablar del tema, el perfil básico de un profeta. Ese sería el tema que vamos a conversar hoy. Pero antes de conversar y entrarle a desarrollar ese tema, nos dejaron una consulta con respecto a la paternidad del alma, sobre los padres del alma, que nos hizo la hermana Daniela Contreras, a quien bendecimos en el nombre del Señor y saludamos. Y queremos, hermanos, hablar un poquitito de eso, poner el fundamento o explicarlo brevemente. ¿Por qué? Porque es muy necesario, hermanos, y como bien tenían en mi corazón decírselos, disculpas porque a veces da uno por sentado que la gente tiene ya sabe cosas, ¿verdad? Que la gente sabe las cosas. Y realmente no lo expliqué a la hora que lo mencioné, así que les ofrezco una disculpa por eso, hermanos, pero quisiera entonces comenzar el día de hoy explicando acerca de la paternidad del alma, o lo que son padres espirituales o padres del alma. Hebreos capítulo 12, verso 9, ahí usted lo va a poder mirar en su pantalla. Hebreos capítulo 12, verso 9 dice: además, tuvimos padres terrenales, ahí usted lo mira resaltado, para disciplinarnos, y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Amén. Entonces, en este versículo podemos ver que aparecen dos tipos de padres: los padres terrenales, y aparece el Padre de nuestros espíritus. Ok, ahora, 1 Tesalonicenses 5:23 dice lo siguiente: y que el mismo Dios de paz lo santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá, hermanos, entonces vemos un principio: que el ser humano está compuesto o formado por, su ser está formado por espíritu, alma y cuerpo. Ahí usted lo puede ver en un esquemita que hicimos de una manera sencilla, en la parte de abajo de la diapositiva. Entonces, con este versículo y con el anterior, podemos entender que el espíritu tiene un padre, y que Hebreos 12:9 decía que Dios es el Padre de nuestros espíritus. Ahora, Hebreos 12:9 también habla de los padres terrenales, y este cuerpo también dice el apóstol Pablo que es un cuerpo terrenal. Entonces, hermanos, sabemos que nuestros padres terrenales son los padres biológicos, son los padres de nuestro cuerpo. Entonces, si el ser humano está conformado por espíritu, alma y cuerpo, y el espíritu ya tiene padre y el cuerpo tiene padre, por ende el principio nos lleva a entender que el alma también tiene una paternidad. Ahora, aquí se lo voy a demostrar y se lo voy a explicar. Hebreos capítulo 13, verso 17 dice lo siguiente: obedezcan a sus pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus espíritus, ¿no, verdad? Porque ellos velan por sus cuerpos, ¿no, verdad? Sino que ellos velan por sus almas. Entonces, los ministerios, los 5 ministerios que hacemos, velamos por el alma de la persona. Amén. Como quienes han de dar cuenta. Nosotros no vamos a dar cuentas por el espíritu de la persona, no vamos a dar cuenta por el cuerpo de la persona,
sino por el alma. Y como el alma dirige el cuerpo, hay cosas ahí que son bien tremendas para conversarlas, pero dejémoslo ahí. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Que por cierto, hermanos, yo les extiendo una recomendación. Cuando ustedes vayan a salir de una iglesia, porque ya ustedes tienen el testimonio de Dios que es tiempo de moverse, háganlo en paz. Hagan todo el esfuerzo, hermanos, mientras dependa de ustedes, por salir en paz. Por lo menos digan: mire pastor, mire pastora, hermanos, mire, ya nos vamos a retirar, ya tenemos en nuestro corazón, pero traten de salir en paz. No se vayan así como cristianos sospechosos de la secreta, porque la Biblia dice que eso no es provechoso. Eso no es de provecho para el cristiano cuando hace ese tipo de cosas. Y si usted lo hizo antes, hermano, pida administración para orar, para que sea quitado eso de su registro, ¿verdad? De su récord en el mundo espiritual y que no le afecte. Amén. Entonces, si nuestro espíritu tiene un padre que es Dios y nuestro cuerpo tiene nuestros padres biológicos, que son mamá y papá, que son los padres terrenales, entonces el padre del alma es tu pastor, tu pastora o la cabeza ministerial que haya en tu iglesia. Amén. Si no tienes iglesia y usted se está congregando virtualmente, pues entonces sería bueno que defina quién de todas las personas que usted mira es su padre o su madre espiritual, es la madre de su alma, ¿verdad? Se le usa frase espiritual, pero refiriéndose porque es un asunto del espíritu, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Para qué? Porque entonces si nosotros, tú no, pero si nosotros escuchamos de aquí, de acá, y no definimos quién es nuestra paternidad, entonces, hermanos, ¿quién va a dar cuenta de nuestra alma? Porque nosotros mismos no podemos en esa dimensión. Vamos a dar cuentas por otro tipo de cosas, pero en esa dimensión son los pastores los que van a dar cuentas de las almas. Entonces, sería bien importante que te puedas definir y que puedas buscar una paternidad, una maternidad espiritual. Amén. Ahora, nada más como para confirmar lo que acabo de explicarles, el apóstol Pablo se dirige a Timoteo de la siguiente manera. Timoteo capítulo 1, verso 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Vieron qué bonito? Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo le dice? Verdadero hijo. ¿En qué? En la fe. En Filemón capítulo 1, verso 10 dice, Filemón capítulo 1, verso 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Entonces el apóstol Pablo viene y dice que se refiere a Timoteo como hijo y se refiere a Onésimo como hijo. Y aquí vemos entonces que hay una paternidad. ¿Una paternidad en qué? En la fe, en el espíritu. ¿Padres de qué? Del alma de Pablo era el padre del alma de Timoteo y era el padre del alma de Onésimo y también de Tito. Por lo menos aparecen esos tres. Yo sé que hay más, ¿verdad? Aparecen más. Por ejemplo, aparece Silvano también. Hay bastantes más. Creo que Lucas también es otro. Pero bueno, dejémoslo allí. Entonces, hermanitos lindos, en este principio de la paternidad y la maternidad espiritual es bien importante dos conceptos. Uno, la fe y dos, el engendramiento. Entonces, esto es un asunto de fe y por el espíritu es que uno dice, esta persona, mi espíritu me está diciendo que este es mi padre espiritual. ¿Ves? No solo el pastor, como lo estuvimos conversando en la escuela de líderes, que no solo sea pastor. ¿Por qué? Porque cuando hay un siervo, hay un amo. Cuando hay una oveja, hay un pastor. O cuando hay un líder, hay un siervo. Cuando hay un pastor, hay una oveja. Pero cuando hay un padre, hay un hijo, hay una hija. Amén, hermanos. Entonces, y recuerden que en una casa no se le da a los siervos de la casa, a los que llegan a servir en la casa, a los que trabajan en la limpieza, a los que trabajan en algún área del hogar limpiando y cosillas así, a ellos no se les da la herencia. La herencia se le da a los hijos. No se le da la herencia a los perritos de la casa, aunque algunos están enfermos y lo hacen. No se le da la herencia a los animalitos de la casa, se le da la herencia a los hijos. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener una identidad desarrollada. Y hermano, yo le voy a decir algo, a veces da miedo porque nos pueden herir, porque sentimos que nos pueden maltratar, porque sentimos que mi mamá, mi papá fue un infeliz conmigo y entonces tenemos un mal recuerdo, tenemos una mala imagen, una imagen dañada con respecto a lo que es un papá y una mamá, hermanos, y precisamente para eso es, porque tu segunda casa es la iglesia.
La iglesia, hermanos, nosotros estamos tratando de darle vuelta a conceptos, que es que la iglesia es una familia. Y pastor, la pastora, el matrimonio pastoral, la pareja de pastores, si es que los dos son llamados al ministerio, funcionan como madre y como padre para dar una segunda oportunidad, para restaurar lo que te fue mal con tu papá biológico, para restaurar lo que te fue mal con tu mamá biológica. Es una oportunidad que Dios nos da. Así que tengas miedito, pídele dirección al Señor para que te pueda dar no solo un pastor, no solo una pastora, sino paternidad y maternidad espiritual. Amén. Primera Tesalonicenses 2:11 dice, continuemos. Sabemos además, disculpen, no expliqué la otra parte. Entonces, ¿cómo se engendra un hijo espiritual? Por la fe. ¿Se engendra cómo? En oración, como decía el apóstol Pablo, con dolores de parto. Pero también, hermanos, una persona es engendrada como un hijo, como una hija espiritual, ¿por medio de qué? De la palabra, de estarle enseñando, de estarle ministrando la palabra. Se puede engendrar personas espiritualmente hablando, hijos espirituales, por la palabra. Amén. Otra forma también que se puede engendrar o que se puede ir engendrando, o un reengendramiento, que eso es algo que veremos más adelante en alguna de las otras clases. Hermanos, es por medio de la corrección y la disciplina. No que quiera uno andar dañando, porque no es lo mismo corregir y disciplinar que golpear a una persona, herirla o castigarla. No es lo mismo, sino que a través de la corrección, cuando una persona se empieza a corregir o cuando una persona se deja corregir, está entrando en el principio de la paternidad espiritual. Y esto no tiene que ver con edades, hermano, porque a veces la gente dice, pero ¿cómo va a ser mi padre o mi madre espiritual si son más jóvenes que yo? O pueden ser mis abuelos, ¿cómo van a ser mi padre y mi mamá espiritual si ya casi más bien se van a morir? Esto no es un asunto de edad biológica, es un asunto de identidad espiritual y de testimonio en el espíritu que Dios da. Amén. Ahora sí, disculpen. Pasemos a la siguiente. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 11. ¿Saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos y testificábamos a cada uno de ustedes, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran como es digno del Dios que los ha llamado a su gloria, a su reino y a su gloria? Entonces, mire, él dice que los que escribieron la carta los trataban a ellos exhortándolos, alentándolos y testificándoles. ¿De qué manera? De una manera paternal. ¿Y quiénes tres eran esos? Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces aquí hay algo que le quiero explicar bien bonito. Entonces Timoteo estaba aprendiendo a ser padre, él estaba ejerciendo también una paternidad junto con Pablo y con Silvano, ahí con los hermanos que estaban trabajando, porque él tenía paternidad. Entonces para poder ejercer paternidad debemos tener paternidad, hablándolo espiritualmente. Amén. Porque, hermano, ni modo que venga alguien creado por generación espontánea. O sea, todos tenemos un papá y una mamá. Y de eso nos lleva a que podamos ser papás y mamás, porque tenemos un papá y una mamá. No precisamente que esté activa, presente, bueno o malo, como sea, pero alguien puso el espermatozoide y otro el óvulo. A eso nos referimos. Amén. Ok. Entremos entonces ya, después de haber explicado estos principios de la paternidad, hablemos entonces de las funciones básicas de un profeta. Veníamos conversando de las alas. Espero, hermana Daniela, que le haya quedado claro, y si no, pues ahí déjenos la duda que tenga. Igual, hermanos, el resto de hermanos y hermanas, si tienen alguna duda con respecto al tema, igual déjenosla ahí, nosotros la estamos viendo y con mucho gusto le podemos responder en la enseñanza que sigue. La cobertura de un profeta está representada en las alas de gallina, pues una de sus funciones es juntar a la iglesia. Entonces, como estábamos conversando en todos los temas de la sinergia, hermano, estábamos hablando de las 5 alas, ¿verdad? Del halcón, que era el maestro, de la paloma, que era el evangelista, el águila, que era el apóstol, y las alas de la cigüeña, que es el pastor. Amén. Entonces, dentro de ese concepto de alas, las alas que representan la cobertura que ejerce dentro del ministerio, dentro de la iglesia, en su función ministerial, el profeta, son las alas de la gallina. ¿Por qué? Porque lo que hace es juntar como la gallina junta sus pollitos.
Mire lo que dice Mateo capítulo 23, verso 37, por favor. Mateo capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste. Entonces ahí está hablando de que la función de los profetas, ¿cuál era? Era juntar a los hijos de Israel como la gallina junta bajo sus alas a los pollitos. Entonces ahí queda más que claro que la función con respecto a las alas del profeta es la de la gallinita. Entonces, hermano, yo creo que tal vez para las personas que quieren hacer un poco presuntuoso el ministerio profético, ahí se le baja un poquitillo los humos, porque mucha gente anda diciendo que no, el águila es el profeta, el águila, no, pero bíblicamente hablando, el profeta es la gallina. Son las gallinitas, los profetas son las gallinitas, porque a veces dicen, no, pero congreso de profético saliendo de entre las gallinas. Y ponen un montón de imágenes de gallinas y un águila que están prendiendo el vuelo, o la frasecita, ¿qué haces tú entre gallinas si tú eres un águila? ¿Verdad? Porque eres un profeta. Y no, hermano, no, más bien los profetas son las gallinitas, bíblicamente hablando. Amén. Ahora, tranquilo, no se me vaya a ofender, tenga paz. Lo que quiero explicarle, hermanos, es que eso es solo una de las formas en las que podemos aprender y ver cómo las funciones que realiza un profeta. Pero el profeta también es representado en otro también tipo de cosas, usando ejemplos naturales, terrenales, que representen las funciones espirituales de un profeta. Amén. Continuemos. Entonces, Lucas 13:34 dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Estos son los dos versículos que son paralelos, que nos habla de que las alas de la cobertura de un profeta son las alas de la gallina. Ahora, entremos a las funciones de un profeta. Funciones de un profeta. Usted puede mirar allí en negrita las referencias bíblicas, donde usted por favor vaya y busque para que pueda aprender y que pueda confirmar en la palabra que realmente lo que le estamos diciendo es de parte del Señor. Entonces, hermano, mire, número 1, funciones básicas de un profeta, básicas, reciben revelación de misterios, así como los apóstoles. Entonces, definitivamente una de las señales que evidencian que una persona es un profeta de parte del Señor es que tiene misterios, hermano. Y pues perdonen, yo no quisiera hablar de estas cosas, pero lo que queremos es traer corrección que proteja, porque, hermano, cuando tardan de ponerle el nombre de profeta a alguien, o la profeta o el profeta tal, y hermano, y uno los pone, y uno se pone a escuchar, hermano, y lo que dicen parece que están dando una clase de escuela dominical para niños. Y una de las evidencias que una persona tiene de parte de Dios un asignamiento en el ministerio profético es que tiene misterios, ¿verdad? Y como lo hemos conversado en alguna oportunidad, y si usted no lo sabe, la Biblia menciona por lo menos 12 misterios. Y eso hablándolos porque aparece literalmente como un misterio, pero hay cosas, por ejemplo, que hay misterios de nivel atrio, hay misterios de nivel lugar santo y hay misterios de lugar santísimo. Y son cosas tremendas. Y un verdadero profeta debe ser un portador de misterios. No porque conozca los misterios, sino porque los desmenuza y los explica. Amén. Segundo, predicen acontecimientos futuros, que eso es lo que más le gusta a la gente, ¿va? De los profetas, que me diga el futuro, le pago 5,000 si me dice el futuro, pastor. ¿Verdad? A veces pareciera que eso se convierte en algunos lugares allá, más o menos llegando allá, por allá. Cuando el profeta dice, no, es que la Biblia dice que no puede presentarse ante el profeta con las manos vacías. Primero mándeme una ofrenda y después yo le doy la profecía que Dios me dio. Pero qué interesante, porque Jesús nunca recibió ninguna ofrenda cuando él profetizaba.
La gente en la Biblia da ofrendas porque primero era un principio y lo practicaban. Y segundo porque en amor lo hacían. Lo hacían por amor. Amén. 3. Exhortan y consuelan a la iglesia. También le toca hacerlo, hermano, exhortar y consolar a la iglesia. Y eso es muy importante porque a veces nosotros pensamos que el profeta lo único que llega a hacer a la iglesia es pegar 4 gritos y regañarlos a todos. Pero yo le invito a que usted estudie qué significa la palabra exhortar. Se lo dejo ahí como una invitación para que usted lo pueda estudiar. Número 4. Bueno, ya le expliqué, ¿verdad? Que están los versículos en negrita para que usted lo pueda estudiar. Número 4. Dios les comunica lo que va a hacer antes de llevarlo a cabo. Apocalipsis 10:7. Y usted me dirá, pastor, pero es que predicen acontecimientos futuros, ¿no es lo mismo que eso? No, hermano, no es lo mismo. ¿Por qué razón? Porque predicen acontecimientos futuros es que se lo dicen, es que lo están anunciando, es que lo están proclamando, es que lo soltaron, ¿verdad? Lo hicieron público, o se lo dijeron a la persona o al lugar. Pero esta otra no precisamente es que lo tienen que decir, sino que tal vez Dios se los revela en el corazón y listo, pero no precisamente es que lo dicen. Amén, preciosos y preciosas del Señor. Ok, número 5, profetizan juicios de Dios. Y eso es tremendo, hermano, cuando Dios dice hasta aquí y usa un profeta para que dice, así dice el Señor, esto te va a suceder porque hiciste esto, esto y esto, y ya te ha dado tiempo y pácata, suelta la palabra. Ay, Padre Santo. Pero es parte de la función profética. Ahora, hermano, Dios va a trabajar a la persona en el ministerio profético para que no sienta rico el hacer eso. Porque hay gente que cuando van a profetizar juicio hasta que se saborean, ahora sí me voy a piar a este feliz que ya me lo traía entre, ya el Señor dijo que se lo va a echar, ahora sí va a ver. ¡Yeah! Hermano, y no debe ser así. No es así, porque como el profeta es gallina y lo que quiere es juntar a los pollitos, cuando le toca profetizar juicio, le duele. Por eso recuerda lo que pasaba con Jeremías. ¿Cómo es conocido el profeta Jeremías? Déjenlo ahí en comentarios para que mire por qué era que él lloraba. Hacen actos, número 6, hacen actos proféticos. Y eso es muy importante. Parte de las funciones básicas de un profeta es que debe hacer actos proféticos. Hermano, eso sí, le ruego que por favor seamos muy conscientes y muy equilibrados en esto y con mucho discernimiento, mucho cuidado, y como comiendo pescado entero, cuidado con las espinas y las escamas. Hermanos, hay gente que dice que está haciendo actos proféticos y en realidad son brujería y hechicería evangélica. Tenemos que tener cuidado y un excelente discernimiento a la hora de hacer un acto profético, que sea verdaderamente Dios el que dice que eso hay que hacerlo. ¿Y cuáles son las señales de que realmente es Dios el que dijo que eso se hiciera? Que hay una respuesta, que hay un respaldo, que tiene fruto aquello que se hizo. No que solo se hizo, hey, estamos esperando que va a ver qué pasa. No. Se hace y tiene un resultado casi que inmediato, hermano, casi que inmediato. A muy corto plazo ya empiezan a verse resultados. ¿Por qué? Porque por algo se estaba haciendo y por algo estaba anunciando Dios lo que dijo a través de ese acto profético. Que más adelante, en otro momento, tenemos que explicar qué son los actos proféticos. Amén. Bueno, a modo de desarrollar un poquitito, una de las funciones del profeta es que debe proteger. Hermano, y eso es tan interesantísimo, hermano. Yo conozco gente que decían que eran profetas, hermano, y mire, lo que hacían era acusar a los demás. Sabían que alguien había caído en un pecado, había cometido un error, había hecho algo que no estaba bien, y lo que hacía era agarrarlo y señalarlo, y más bien tratarlo y acusarlo. Y no, hermano, la función del profeta no es acusar. La función del profeta es proteger. Pues saca a luz el pecado, lo señala, lo dice, pero para que haya arrepentimiento, para que haya consuelo, para que haya una restauración, hermano. No para que se haga un escándalo de aquello. El profeta se identifica con las características de las alas de la gallina, quien reúne a sus polluelos para protegerlos de los embates del enemigo. Y hermano, eso es una realidad tremenda. Un verdadero profeta pasa orando por el pueblo, por el pueblo de la casa a la que pertenece. Amén. Porque todo profeta debe estar sujeto a una autoridad superior. Todo profeta debe tener una autoridad superior que le vaya midiendo,
que le vaya cuidando, que le vaya instruyendo, y que cuando hace cosas que son salidas de lo correcto y de lo bíblico y de los parámetros de lo que debe ser correcto, entonces esa autoridad venga y le diga, no, ya te estás saliendo, volvete a ubicar porque te estás desubicando. Amén. En el Antiguo Testamento Dios envió profetas para reunir a su pueblo bajo sus alas protectoras, pero los hirieron y los mataron, es lo que ya leímos. Envió a Jesucristo y también lo hirieron y lo mataron, según Lucas capítulo 24, verso 46. Y ahora Dios levanta profetas cuyo propósito es proteger al pueblo de Dios. Ahora, otra cosa que queremos desarrollar hoy para que vayamos y agarrando vuelo en el tema de lo profético es que el profeta le toca hablar de parte de Dios, según Hechos 1:1. Perdón, Hebreos 1:1. Dios utiliza cualquier medio para hablar a su pueblo. Sin embargo, envía mensajes por medio de los profetas, anunciando su consejo. El profeta debe mantener sus sentidos espirituales sensibles a la voz de Dios en todo tiempo. Hermano, yo hubiera querido resaltar esto porque realmente es muy importante. Si usted es una persona profética, un hombre, una mujer llamado al ministerio profético, a usted le corresponde, hermano, parte de su rutina de vida es que debemos tener los sentidos espirituales sensibles al Señor todo el tiempo. Amén. Un profeta no es profeta solo de 4 a 5 de la tarde. ¿Oyeron? A cualquier hora el Señor puede hablar, a cualquier hora el Señor puede llamar, a cualquier hora puede Dios traer una administración, puede traer el Señor una revelación, un consejo, una visión, un éxtasis, una experiencia. Amén. Entonces, como los profetas genuinos tienen sus sentidos espirituales sensibles a la voz del Señor todo el tiempo. Ahora, no es que anda viendo cosas donde no las hay. No es que va a estar sentado comiendo y va a decir, uy, vea, de repente aquí, mire, aquí hay, uy, vea, acabo de ver una sombra que pasó aquí volando. No hace eso. Es para estar escuchando la voz de Dios, para que Dios le dirija en lo que debe hacer. Amén. Ok. Para hablar de parte de Dios, ¿verdad? Y no de su propia cuenta. Al profeta se le manifiestan primordialmente los dones del Espíritu Santo de inspiración y revelación. Repito, al profeta se le manifiestan primordialmente los dones del Espíritu Santo de inspiración y revelación. Recordemos que el Espíritu Santo da dones, el Hijo da ministerios y el Padre da prodigios. Amén. Estamos con esto. Ahora, usted dirá, pastor, ¿cuál es el don de inspiración y cuál es el don de revelación? Nunca los he visto. No, hermanos, es que cuando los estudiamos, la gente ha desarrollado con el tiempo el poderlos separar, poderlos agrupar en 3 diferentes tipos de dones. Están los dones de poder, los dones de inspiración y los dones de revelación. Entonces a un profeta se le manifiestan principalmente los dones de inspiración y de revelación. ¿Cuáles son? Entonces, mire ahí, ¿cuáles son los dones de inspiración y de revelación? Y ahí le puse la lista para que usted lo pueda ver y que usted lo estudie tranquilo ahí, y usted lo pueda leer en la palabra del Señor. Los dones de inspiración, ¿cuáles son? Hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Repito, dones de inspiración, hablar en lenguas, interpretación de lenguas y profecía. Ahora, dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Repito, los dones de revelación, ¿cuáles son? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Ahora, mire esto qué bonito. En la Biblia se afirma que sin visión el pueblo perece. Proverbios capítulo 29, verso 18. Sin visión el pueblo perece. Mire lo que dice, y lo puse en diferentes versiones. Proverbios 29, 18, la primera versión es la Nueva Biblia del lenguaje hispano. Donde no hay visión, el pueblo
se desenfrena. Dones de inspiración y de revelación. Ok. La Biblia del oro, ¿verdad? Del oro, dice, sin visión profética, porque no quiere decir que es que una persona quiere construirse un castillo, entonces va a trabajar el resto de su vida para construirse un castillo. Está hablando de ¿qué? Visión profética. Sin visión profética, el pueblo perecerá. La Biblia Nácar Colunga, sin profecía, el pueblo va desenfrenado. Y por último, la Biblia Jerusalén, la tercera edición, dice, cuando no hay profetas, vio qué lindo lo que dice ahí, hermano. Cuando no hay profetas, el pueblo se relaja. Y entonces una de las funciones del profeta, obviamente, hermano, sacándolo de acá, es que debe tener visiones. Él aporta visiones a la iglesia. Un verdadero profeta, pero no el que pero claro que no todo el que tiene visiones es profeta, pero todo profeta debe tener visiones. ¿Estamos con eso? Ok. Entonces, cuando no hay profetas, el pueblo se relaja. ¿Cuál es una de las funciones básicas de un profeta? No deja que el pueblo se relaje. No. Y no me quiero meter mucho en eso para no ponernos muy explosivos, pero la profeta, mire, no, camine, vaya, Dios tiene muchas cosas que hacer todavía, mire, vaya, haga, muévase. El profeta agita en un sentido positivo, espiritualmente hablando, al pueblo para que el pueblo no se relaje. Ahora, podemos ver lo siguiente, como los efectos, y por favor mírelo muy bien, mire muy bien lo que dice ahí. Podemos ver lo siguiente, como los efectos en un ministerio, una iglesia, ¿va? O en la vida de una persona, si no hay una operación de una unción o ministerio profético, que son alas de gallina, de una manera apropiada. Repito, podemos ver lo siguiente como los efectos en un ministerio, una iglesia, o en la vida de una persona, si no hay una operación de una unción o un ministerio profético de una manera apropiada. ¿Cuál? Podemos verlo en el concepto de la palabra perece o desenfrena, que viene del hebreo pará. Desenfrena o perece viene del hebreo pará, que significa aflojar. Mire, es que significa exponer, o sea, que cuando no hay profetas en la casa, cuando no hay una unción profética en la casa, el pueblo queda expuesto. El pueblo afloja, se desenfrena, puede perecer. Mire, disminuir. El pueblo puede llegar a disminuir. No estamos hablando numéricamente, aunque puede ser numéricamente, sino estamos hablando de sus capacidades espirituales. Figurativamente significa cesar, dejar, descubrir, desechar, desenfrenar, desnudar, menospreciar y volver. Cuando no hay una unción profética genuina, corre el riesgo, el peligro, un pueblo, una persona, de volverse. Amén. Estamos hablando, nada más, ya para ir terminando, de los efectos que suceden en un ministerio, en una iglesia o en una persona cuando no hay una administración profética adecuada. Entonces se desenfrena o perece, ya expliqué que es aflojar, exponer, disminuir o desnudar o volver. Ahora, en Lucas capítulo 13, verso 34, Lucas capítulo 13, verso 34 dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. Sí, ya lo leímos anteriormente, pero ahora vamos a llegar hasta el versículo que sigue. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus pollitos, debajo de sus alas? Y no quisiste. Verso 35, miren lo que dice. Por tanto, la casa de ustedes se les deja desierta. Hermano, ¿y cuántas cosas no podremos sacar de este término? Que quedó desierta, vacía, abandonada, o en un desierto constante, hermano. En un desierto constante. La vida de una persona o una iglesia, desierto tras desierto, desierto tras desierto, porque hace falta la administración profética en el lugar. Muy bien, con esto terminamos.
Primera de Samuel capítulo 3 verso 1. Mire qué tremendo esto. El joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. Algo que es muy importante, que sería muy bueno que nos suceda, que sería lo más óptimo, es que Samuel, cuando el Señor lo llamó al ministerio profético, no estaba jugando Free Fire. Estaba sirviendo al Señor, ministrando al Señor. Amén. Entonces, eso es muy importante. Una cosa que sería muy óptima para que seamos llamados y que nos vaya bien el ministerio profético es que debemos estar ministrando al Señor antes de que nos llamen a esa función profética. Mire, en presencia de Elí. ¿En presencia de quién? De quien era la autoridad sacerdotal en ese momento, que era Elí. Amén. Ahora miren esto. Continuemos. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. O sea, no había ministración profética. Las visiones no eran frecuentes. No había visión profética. Lo mismo que decía Proverbios. Y aconteció un día, estando allí acostado en su aposento, que mire, ¿qué estaba pasando? Sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay una administración profética en una iglesia, hermano? En una casa. ¿Qué le pasa a los ojos de la gente? Comienza a oscurecerse y la gente no puede ver bien. Entonces, escúchame esto. Con esto terminamos. Recuerda lo que les expliqué cuando estábamos hablando del ministerio del maestro, que era este dedito chiquito, que se usaba principalmente, mire, para abrirnos el oído, para quitar aquí y que el oído se abriera. ¿Recuerda eso? Muy bien, el oído está relacionado con el ministerio del maestro. Los ojos están relacionados con el ministerio del profeta. Entonces, cuando no hay una administración de una unción profética en la casa, esto es lo que pasa. Los ojos espirituales del pueblo se pueden empezar a oscurecer y no pueden ver bien. No pueden ver a la manera, a la plenitud, a la dimensión que Dios quiere que miren. ¿Por qué? Porque no hay una unción profética que active los ojos, así como el profeta activa los oídos. Como el maestro activa los oídos con la enseñanza magistral. Los oídos se abren y se afinan, se agudizan por causa de estar expuestos a un ministerio de un maestro, se nos agudizan los oídos. Pero cuando somos expuestos al ministerio de un profeta, se nos agudiza ¿qué? Los ojos. Amén, preciosos y preciosas del Señor. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Hablamos un poquito de todo, pareciera, ¿verdad? Pero como estamos hablando de las funciones básicas, creo que es muy importante. También es muy importante que veamos cuáles son los efectos nocivos de que no haya una unción profética en la vida de la persona o de un ministerio. Es necesario que haya una unción profética ministrando, o un profeta, o que la cabeza pueda fluir en una unción profética también. Amén. Entonces, hermanos, hermanas, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en esta tarde. Les amamos, les bendecimos. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana, el día viernes, con la 8ª clase ya de esta escuela profética. Les bendecimos, hermanos, en el nombre del Señor. Recuerde que todas las clases van a ser, están iniciando a las 3:15. ¿Por qué? Por un asunto de YouTube, que ya ahí nosotros no tenemos injerencia. Están haciendo que comiencen 15 minutos o a la hora 15 o a la hora menos 15. Están comenzando, por eso es que se ha atrasado un poquitito que inicie las transmisiones de la escuela profética. Hermanos, les amamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Déjenos ahí sus comentarios, que para nosotros es de mucha bendición. Si puede aportarnos en algo, también le bendecimos por su aporte. Gracias por su humildad, por sentarse a escucharnos. Les amamos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.